Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, lección muy especial es acerca de la preparación para el tiempo final. Pero antes de comenzar esa importante lección, vamos a hacerlo con una oración. Por favor. Señor que estás en los cielos, gracias porque tú nos adviertes acerca de situaciones que no son fáciles. Hay dificultad, pero hay victoria. Gracias, Señor, por esa esperanza, porque en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Ayer comenzamos el estudio de la semana y del trimestre junto con nuestros fieles televidentes. Y esta serie de lecciones concentra nuestra atención sobre cómo prepararnos para el tiempo del fin de la historia. Vimos cómo ya se ha cumplido la profecía de la Biblia con fecha que ha durado hasta 1844. De modo que ya hemos entrado de lleno en la etapa final de la historia. Vimos también que a pesar de la curiosidad de los discípulos, Jesús les dijo, no van a saber el día ni la hora de mi regreso. Así que estén alerta, estén despiertos. Así que hoy vamos a examinar cómo comenzó el mal en este universo perfecto que Dios había creado. Yo le confieso, doctor Rassi, que el tema me es en especial importante, porque como médico uno se cansa también de ver gente sufriendo. Ya a esta edad uno comienza a tener dolores reumáticos, ya uno comienza a notar que no tiene la energía de antes, así que uno se pregunta, ¿cómo es posible el aguante que uno tenía a los 18, 25 años y cómo uno se va deteriorando tan rápido, tan rápido? El mal tiene muchas formas. Me gustaría que profundizáramos un poquito más. Es innegable la realidad del bien y el mal que están en conflicto en este mundo. Ese conflicto lo vemos en las guerras, en las injusticias, en los sufrimientos, en las traiciones, en las torturas. Lo vemos también, como seguramente lo verás tú en tu clínica, en los bebecitos que sufren y que mueren y que es una realidad. Esta vida es corta y hay sufrimiento. Lo que ocurre es que las noticias que nos llegan también confirman esa realidad del mal que existe en este mundo y clamamos a Dios que ponga fin a esto. La humanidad entera quisiera que volviera o que hubiera paz, que hubiera armonía. Doctor Rassi, yo Sí. siento que es algo tan básico. No importa si yo no creo en Dios, es un concepto tan fácil de entender. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Y Dios nos ha indicado qué es lo bueno y cómo podemos en un mundo así convulsivo, injusto, vivir de la mejor manera. Y el mal comienza antes del jardín del Edén, según la Biblia, y de Adán y Eva. Hay unos pasajes que nos indican que el conflicto surgió en el cielo y con un personaje que aparece dibujado. Y tal vez vayamos primero al pasaje este de Ezequiel, de un personaje, y tal vez podemos leer a medias este pasaje. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios.
fuiste elegido querubín protector, porque así lo dispuse. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Por eso te expulsé del monte de Dios. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra. O sea, aunque el contexto habla de una realidad terrestre, cuando uno empieza a hablar de un querubín cubridor, cuando uno empieza a pensar de un personaje que llega al monte de Dios, estamos hablando de una realidad trascendente, un personaje creado, bello, sabio, perfecto, que ocupaba un puesto de autoridad junto al trono de Dios. Y en cierto momento, como dice este pasaje, se vuelve orgulloso de su hermosura y sabiduría, se vuelve rebelde y es expulsado del cielo. Decías que había más de un pasaje de la Biblia que se refiere a este personaje. Exacto, aquí vamos a leer un pasaje complementario en el libro de Isaías y también el lenguaje es paralelo. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. De modo que al orgullo que sintió este personaje creado, se añadió su ambición de ser semejante a Dios mismo. La expresión lucero de la mañana es la base del nombre con el que lo conocemos, Lucifer, el portador de luz. De modo que el comandante angélico es el que se rebela contra Dios y es expulsado del cielo. Uno se pregunta, doctor Rassi, ¿cómo es posible que pueda surgir algo tan malo de algo tan bueno? Pablo lo llama el misterio de la maldad en 2 Tesalonicenses 2:7. Y hay una comentarista, Elena de White, en un libro que es muy conocido en el mundo, ella dice, es imposible explicar el origen del pecado y dar una razón para su existencia. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es misterioso, inexplicable. Excusarlo equivale a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa para ello o mostrar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Ya que tenemos un enemigo, es mejor conocerlo en sus diferentes facetas o por lo menos en sus diferentes nombres. ¿Usted podría dar alguna luz en ese sentido? Satanás, el adversario, el acusador, diablo, difamador, calumniador. Satanás no solo es un adversario y calumniador de Dios, sino también nos acusa ante Dios, como vimos en la historia de Job. ¿Usted podría decirme en pocas palabras, en los segundos que queda, ¿tenía Satanás oportunidad de escoger diferente? ¿Y cuál sería la aplicación práctica de esta lección? Dios creó a todos los ángeles, así como nos creó a nosotros como agentes libres que podemos elegir nuestra conducta y nuestro destino. De modo que el querubín cubridor se podría haber mantenido fiel. De modo que la lección que yo saco para hoy es cuán peligroso es el orgullo, la ambición, la rebeldía, y estos defectos de carácter nos llevan a apartarnos de Dios. De modo que con ese pensamiento vamos a orar. Padre amante, ayúdanos a quitar de nuestra vida el orgullo, la soberbia, la maldad. Toca con tu espíritu y límpianos de esos defectos para que no seamos rebeldes, porque te amamos y queremos vivir en paz contigo, en armonía y en amor hacia ti. Por Jesús lo pedimos. Amén.